Antes de empezar, síganme en Instagram, en la cual subiré vídeos cortos de terror, y en TikTok en el que voy a subir historias cortas. Les agradecería mucho. Gracias por ser mis suscriptores. Desperté de pie, con los ojos abiertos de golpe y las piernas debilitadas, y empecé a tambalear. Entré en pánico cuando sentí que caía hacia adelante, e instintivamente extendí la mano para agarrar lo que tenía más a mano, que resultó ser la camisa del tipo que estaba frente a mí. «Cuidado, amigo», exclamó molesto, aunque el hombre misterioso me agarró del brazo y del hombro antes de ayudarme a estabilizarme. «¿Estás bien?», preguntó comprensivamente. «Sí, creo que sí», respondí con los labios temblorosos mientras intentaba orientarme. «Bueno, mantén la calma», instruyó, «y, hagas lo que hagas, no cruces las líneas blancas». No entendí lo que quería decir, pero luego ajusté mis ojos y observé la escena a mi alrededor, y lo que vi fue una visión del infierno. No había visto la cara del hombre que me había ayudado, pero cuando miré hacia arriba, pude distinguir la parte de atrás de su cabeza en la oscuridad y me di cuenta de que se había dado la vuelta después de ayudarme, ahora mirando hacia adelante. La oscuridad me rodeaba por todas partes, pero había una iluminación tenue en el suelo sobre el que me encontraba. Dos líneas de luz blanca separadas por aproximadamente 1 metro. Una a mi izquierda y la otra a mi derecha. Recordé lo que el hombre me había dicho un momento antes, advirtiéndome de no salirme de esas líneas. No sabía a qué se refería, pero de alguna manera me di cuenta de que probablemente era un buen consejo. Giré la cabeza hacia un lado, miré por encima del hombro del hombre que iba delante y vi una fila de personas paradas frente a él. Una larga fila de figuras oscuras que se extendía por varios cientos de metros sobre lo que parecía ser una ligera elevación. Todos estaban dentro de las dos líneas blancas que parecían funcionar como una especie de iluminación de emergencia, y en la parte superior de la fila de figuras no identificadas había una puerta de luz brillante, casi cegadora. Un faro literal en un mar de oscuridad. Invitando, reconfortando y ofreciendo un rayo de esperanza en lo que de otro modo parecía una situación peligrosa. No entendía qué era ese lugar ni por qué estaba allí, pero en ese momento creí que la luz blanca brillante que había frente a mí era mi salvación. Había docenas, tal vez cientos de personas haciendo cola frente a mí, y no podía pasar sin cruzarme fuera de las líneas blancas. Sacudí la cabeza, sintiendo una ansiedad casi paralizante mientras mi mente trataba de encontrarle sentido a esta situación inexplicable. Abrí mis labios secos y luché por hablar, dirigiendo mi temerosa pregunta al hombre anónimo que estaba frente a mí. ¿Qué es este lugar? ¿Cómo llegamos aquí? No giró la cabeza para mirarme, pero el hombre respondió. ¿Ves la luz blanca al principio de la fila?, preguntó con una voz sorprendentemente tranquila. Sí, confirmé nerviosamente. Bueno, mira detrás de ti, le ordenó. Estaba aterrorizado, pero necesitaba saber la verdad, así que giré la cabeza, asegurándome de mantener el equilibrio y permanecer dentro de las líneas mientras lo hacía. Justo detrás de mí había una mujer de aproximadamente 1,65 m de altura. Apenas podía distinguir sus rasgos en la oscuridad, pero, en cualquier caso, tenía la cabeza agachada y parecía que estaba inconsciente. Ella dormía de pie, igual que yo hacía unos momentos. Supuse que a todas las personas de la fila les pasaba lo mismo y que todos estábamos inconscientes cuando nos trajeron aquí. Pero, ¿quién nos había hecho esto y por qué? Decidí que esa era una pregunta para más adelante. Supongo que debería haber prestado más atención a la mujer dormida que estaba detrás de mí, y si lo hubiera hecho seguramente habría reconocido a la joven, pero mi atención se centró en la escena que se desarrollaba detrás de ella. Pronto me di cuenta de que estaba en medio de una larga cola que se extendía por lo menos varios cientos de metros y descendía en pendiente. Y al final estaba el polo opuesto a la luz que tenía delante. En el fondo de la línea había un torbellino de color rojo carmesí, un portal aterrador que llevaba a Dios sabe dónde, tan vil y siniestro que no podía soportar mirarlo más de unos segundos. Si la luz que teníamos ante nosotros ofrecía esperanza y salvación, el remolino rojo sangre seguramente representaba la perdición y la desesperación, y su mera visión me heló hasta los huesos. Me di la vuelta, murmurando una blasfemia en voz baja mientras mi cuerpo se estremecía. Esto empeora, dijo amenazadoramente el hombre que iba delante. Mira hacia adelante. Volví a mover la cabeza y vi que se desarrollaba una escena aterradora. Supongo que otro hombre se había despertado de repente como yo, pero no reaccionó bien a su entorno. Observé con asombro y horror cómo la figura oscura se tambaleaba, maldiciendo mientras avanzaba con el pie y salía de las líneas blancas. Alguien más en la cola intentó detenerlo, extendió la mano para agarrar al hombre desorientado mientras gritaba. No lo hagas, hombre. No podemos salir de la cola, pase lo que pase, pero los esfuerzos de la persona bien intencionada fueron en vano, ya que el hombre al que intentaba salvar ignoró la advertencia, se dio una palmada en la mano y gritó. Aléjate de mí, maldito monstruo.
Y luego puso ambos pies sobre la línea de su lado derecho y salió a la oscuridad. Digo oscuridad, pero aún podía distinguir su figura una vez que cruzó la línea. Era un tipo grande, de más de 6 pies de altura y bien formado. Supongo que no se asustó fácilmente y pensó que podría encontrar una salida, pero no llegó muy lejos. Supongo que estaba a unos 10 metros de distancia cuando lo atraparon. Afortunadamente, no pude ver mucho con la luz tenue y todo sucedió muy rápido. Pero las criaturas que emergieron del vacío negro eran horribles, demonios parecidos a duendes del tamaño de hombres adultos, pero con ojos que ardían con un tono rojo mortal y con garras y dientes como los de los depredadores más letales. En total, había 3 monstruos y todos rugían como leones, moviéndose con gran rapidez mientras rodeaban al hombre condenado y lo desgarraban con sus largas y afiladas garras. Su víctima gritó de absoluto terror cuando los monstruos le desgarraron la ropa y la piel. A continuación, el hombre horrorizado intentó luchar y regresar a la relativa seguridad de la cola, pero pronto fue derribado y gravemente herido por un profundo corte en la espalda. Pero ni siquiera entonces se rindió, arrastrándose por el duro suelo mientras gritaba desesperadamente pidiendo ayuda. Sin embargo, nadie intentó alcanzarlo, ya que todos permanecieron congelados en sus lugares. Y, por supuesto, no lo logró. Un momento después, uno de los demonios lo agarró por las piernas, alejando su cuerpo de la línea mientras gritaba e intentaba en vano clavar sus uñas en el suelo. En poco tiempo, los monstruos y su víctima desaparecieron en la oscuridad. Ya no podíamos verlos, pero sí oímos el brutal ataque que llegaba a su horrible conclusión. El hombre condenado gritó más fuerte mientras sus atacantes depredadores gruñían con regocijo sádico. Y luego escuché los espantosos sonidos de la piel desgarrándose, los huesos crujiendo y, finalmente, lo que solo puedo suponer que era el ruido de los monstruos devorando su carne aún caliente. ¿Qué carajo? Juré en voz alta. Tuve arcadas, sentí que iba a vomitar, pero no salió nada. El pánico pronto se extendió por toda la línea a medida que la gente reaccionaba a la brutal matanza que todos acabábamos de presenciar. Algunos se pusieron histéricos y gritaban, mientras que otros se sumieron en sí mismos, gimiendo o rezando en silencio. Pero todos estaban de acuerdo en un punto: no debemos salirnos de las líneas blancas. Salir de la cola significaba una muerte segura, mientras que dentro de ella estábamos a salvo, al menos por ahora. Temblé mientras intentaba asimilar la violencia extrema que acababa de presenciar. Parecía que la temperatura había bajado de repente, o tal vez era solo una percepción de mi cerebro. En cualquier caso, mi mente estaba acelerada y quería hacer 100 preguntas a la vez. Noté que el hombre que estaba frente a mí apenas había reaccionado al salvaje ataque. Era como si hubiera esperado que sucediera. También recordé cómo me había ayudado cuando me desperté por primera vez, pero todavía no había visto su rostro, e incluso ahora no se daba la vuelta. Él había sido quien me había advertido sobre las reglas y ese simple consejo probablemente me había salvado la vida. Sin embargo, tenía la clara sensación de que ese hombre sin rostro sabía más sobre nuestra situación de lo que había compartido hasta ahora, y por eso estaba decidido a hacerle más preguntas. Pero antes de tener la oportunidad, me interrumpió un suave grito detrás de mí. Di un salto de sorpresa y me di la vuelta, casi accidentalmente poniendo mi pie derecho sobre la línea antes de detenerme. Una vez que me di la vuelta, vi a la mujer detrás de mí cayendo lentamente y extendí la mano para atraparla, agarrando su esbelto cuerpo y ayudándola a ponerse de pie. Sentí algo familiar mientras la tenía en mis brazos. Tal vez fuera su olor, o tal vez mi memoria muscular. Pero entonces levantó la cabeza y me miró a los ojos, y casi me sobresalté cuando vi su rostro. «¿Sally?», dije asombrado, como si mis ojos me engañaran. «Joshua», respondió débilmente, mientras abría los ojos y se adaptaba lentamente a nuestro nuevo entorno. Vi su cabello oscuro atado en un moño, su piel suave y sus expresivos ojos verdes, y supe que en verdad era ella. La presencia de Sally en ese reino infernal llevó el terror que sentía a un nivel completamente nuevo. Me aferré al cuerpo de Sally mientras ella recuperaba la compostura y seguía haciéndolo hasta que pudo ponerse de pie por sí sola. Y todavía estaba pensando qué decir mientras la miraba a los ojos asustados y un torrente de viejas emociones regresaron a mí, algunas buenas, otras malas. Al final, solo pude repetir el consejo crucial que me habían dado: no te salgas de los límites, Sally. Hagas lo que hagas, no te salgas de los límites. Sally me miró confundida y yo estaba preparado para una serie de preguntas de seguimiento que probablemente no podría responder. Pero antes de que tuviéramos la oportunidad de hablar, el hombre frente a mí habló y preguntó: ¿Ustedes dos se conocen? Sí, respondí sin pensar. Sally y yo solíamos salir. Interesante, respondió el hombre sin dar más detalles. Él seguía mirando hacia adelante y no pudo haber visto a Sally caer en mis brazos. Debió haber estado reaccionando al sonido de nuestras voces y escuchando a escondidas nuestra conversación.
Mientras tanto, Sally se adaptó a nuestra aterradora situación, mirando hacia la luz y hacia atrás, hacia el vórtice. Su reacción fue muy parecida a la mía, vi su rostro contorsionarse con horror y confusión. ¿Dónde estamos?, preguntó, mirándome en busca de respuestas. Eso es lo que intento averiguar, respondí, antes de volverme hacia el hombre que tenía delante. Oye, amigo, dije, ¿sabes nuestros nombres? ¿Qué tal si nos dices el tuyo? El hombre seguía negándose a girar la cabeza y no habló durante un buen rato. Pero finalmente respondió a mi pregunta diciendo, puedes llamarme Milo. Está bien, respondí vacilante. El nombre me sonó en algún lugar de mi mente, pero no le di mucha importancia. Bueno, Milo, ¿qué tal si nos cuentas qué diablos está pasando? Exigí. ¿Qué te hace pensar que sé algo? Respondió crípticamente. Creo que sabes más de lo que dejas entrever, dije. Después de todo, me hablaste de las líneas, está bien, admitió Milo. Sé algunas cosas, pero no todo. Hizo una pausa antes de continuar. Te despiertas en esta fila, de pie entre las líneas blancas. ¿Sabes lo que pasa cuando sales de ellas? Sally no lo hizo, al menos no todavía. Me sentí agradecido de que se hubiera librado de ver la matanza salvaje. ¿Qué son esas cosas que hay ahí afuera? Pregunté, aunque una parte de mí no quería saber la respuesta. Milo se encogió de hombros, pero no se dio la vuelta. No puedo decirlo con seguridad, dijo. Podrían ser demonios, monstruos, extraterrestres o mutaciones genéticas. Al final, en realidad no importa, ¿verdad? Sé que habitan en la oscuridad que nos rodea y que lo ven todo. Por alguna razón, no pueden entrar en las filas. Estamos a salvo de ellos mientras permanezcamos en la cola. Pero, si entramos en su dominio, nos masacrarán sin dudarlo. Me volví hacia Sally y vi el miedo en sus ojos. Era una mirada que no había visto en mucho tiempo y esperaba no volver a ver nunca más. Puse una mano sobre el hombro de mi ex para consolarla, pero ella me apartó y me vi obligado a recordar por qué habíamos roto en primer lugar. Sin embargo, dejé esto de lado y me concentré en interrogar al hombre sin rostro que tenía delante. Entonces, ¿estamos atrapados aquí?, pregunté con miedo, la desesperación ahora evidente en mi voz. No, no, respondió Milo en un tono casi despreocupado. Me temo que no lo entiendes. La cola no se quedará quieta. Cuando suenen las trompetas, avanzaremos, uno a uno. ¿Cuándo suenan las trompetas? ¿Qué demonios significa eso? Lo pensé un momento antes de darme cuenta de las implicaciones de lo que estaba diciendo Milo. ¿Quieres decir que nos movemos hacia la luz?, pregunté esperanzado. Sabía poco sobre nuestra situación, pero seguramente la luz blanca en lo alto de la cola era nuestra oportunidad de salvación. Sí, eso es lo que pasa. Pero hay un problema, dijo Milo. ¿Qué quieres decir?, pregunté enfadado y frustrado. Lo descubrirás pronto, fue la respuesta evasiva típicamente de Milo. Abrí la boca para hablar de nuevo, pero entonces lo escuché. Las trompetas sonaban desde quién sabe dónde, un sonido ensordecedor y aterrador que surgió de la oscuridad y que parecía rodearnos por todos lados. Tanto Sally como yo nos desplomamos de rodillas y nos tapamos los oídos con las manos en un inútil intento de ahogar el estruendo. Sentí que la presión crecía dentro de mi cráneo y pensé que mi cabeza iba a explotar, pero afortunadamente las trompetas se detuvieron después de unos momentos, y luego la línea comenzó a moverse. Miré hacia adelante y vi la figura que estaba al frente de la fila entrando en la luz, su silueta oscura se sumergió mientras levantaba los brazos y gritaba en un éxtasis glorioso, permitiendo con gusto que el portal lo transportara a otro reino. Y con eso, se fue, liberado de esta pesadilla y seguramente ahora a salvo de los monstruos que habitaban dentro de este oscuro paisaje infernal. ¡Guau!, expresé con asombro. Pero, como Milo nos había advertido, había una trampa. De repente, oímos un grito espeluznante detrás de nosotros. Un grito de terror absoluto emitido por alguien que se encontraba en peligro de muerte. Giré rápidamente el cuello y vi que Sally ya estaba mirando en esa dirección. Mis ojos se abrieron de par en par con terror cuando vi al hombre al final de la fila, cuyo cuerpo estaba siendo absorbido físicamente por el torbellino de color rojo carmesí. Siguió gritando mientras sus piernas eran arrastradas hacia adentro y pronto llegó hasta la cintura, estirando los brazos desesperadamente y clavando sus uñas en la tierra helada debajo de él. Por favor, ayúdenme», gritó. Había una mujer delante de él en la fila y, para su crédito, ella trató de ayudar. Se inclinó y agarró su mano con fuerza, pero la atracción del vórtice infernal era demasiado fuerte. En cuestión de minutos, perdió el control sobre él y el hombre fue succionado a través del portal. Recuerdo la expresión de su rostro un segundo antes de desaparecer en el abismo, sus ojos muy abiertos y su boca congelada en un grito silencioso. Y luego desapareció. La mujer de mediana edad y ligeramente obesa que había intentado salvarlo de repente gritó, como si algo dentro de ella se hubiera roto.
No puedo hacer esto. No puedo estar aquí. Exclamó. Y antes de que alguien tuviera la oportunidad de detenerla, la mujer asustada hizo lo peor que se pueda imaginar. Cruzó la línea blanca. No pudimos hacer nada más que observar cómo la pobre mujer intentaba correr hacia la oscuridad. Inevitablemente, no llegó muy lejos. El ataque no se desarrolló como la vez anterior. No fue atacada por una pandilla de monstruos salvajes, sino que se enfrentó a una sola criatura que emergió repentinamente del abismo negro para bloquear su camino. La mujer se quedó paralizada, deteniéndose en seco mientras miraba fijamente los ardientes ojos rojos del monstruo. Parecía incapaz de huir o luchar, como si la bestia la tuviera bajo su terrible hechizo. Me quedé boquiabierto al observar la escena irreal. Por un momento, ingenuamente, pensé que tal vez ella estaría bien y que el monstruo realmente la dejaría vivir. Pero entonces, en un solo movimiento rápido y brutal, la bestia levantó su musculoso brazo y golpeó con su garra, abriéndole fácilmente la yugular a la mujer. Se agarró la garganta mientras la sangre brotaba de la herida abierta y pronto se desplomó pesadamente en el suelo. Su cuerpo continuó agitándose mientras se ahogaba con su propia sangre, pero un momento después, la bestia se inclinó y la agarró del cabello, arrastrando a la mujer que moría lentamente hacia la oscuridad. «Oh, Dios mío», maldijo Sally en voz baja. Y no pude pronunciar palabra. Era la segunda persona que veía asesinada por los monstruos que acechaban en las sombras, pero no fue nada fácil. Murmullos de miedo y algún que otro grito recorrieron la fila mientras todos los presentes reaccionaban a los horrores que acabábamos de presenciar. Aquellos que no habían visto las muertes de primera mano sin duda habían oído hablar de ellas a sus vecinos en la fila, y el pánico se extendió como un reguero de pólvora. Aún así, noté que Milo no había reaccionado en absoluto al derramamiento de sangre. Aún así, supuse que debía tener ojos en la nuca y tal vez lo había visto todo antes. Sin embargo, nuestro misterioso compañero pudo proporcionar una especie de explicación. Ese es el truco del que te estaba hablando. Dejan que una persona pase a la luz cada vez que suenan las trompetas, pero hay que pagar un precio. Uno entra en la luz y el vórtice se lleva a otro del final de la fila. Así es como funciona. De repente sentí frío por todas partes. Estaba seguro de que la temperatura había bajado desde que recuperé la conciencia, aunque esa era la menor de mis preocupaciones, ya que mi cerebro exhausto intentaba procesar lo que Milo acababa de decirnos. Estoy seguro de que Sally estaba haciendo lo mismo, ya que permaneció en silencio por el momento. Aunque podía escucharla chasquear la lengua, un hábito que tenía cuando estaba nerviosa o estresada. Miré hacia adelante y hacia atrás, y una vez más confirmé que estábamos más o menos en medio de la larga fila de personas. Si lo que decía Milo era correcto, una persona alcanzaría la salvación con cada toque de trompeta, mientras que la otra sería absorbida simultáneamente por el olvido, o lo que fuera que estuviera al otro lado de ese maldito portal. Si este proceso retorcido continuaba, la fila se iría acortando gradualmente a medida que más personas abandonaran esta tierra de sombras y, al final, nosotros también descubriríamos nuestro destino. Sentí una vil náusea en la boca del estómago mientras todo mi cuerpo temblaba. No sabía qué decir a continuación, pero fue Sally quien rompió el silencio. «Oye, Milo, ese es tu nombre, ¿verdad?», gritó por encima de mi hombro. Vi que Milo asintió en señal de confirmación, pero aún así no se dio vuelta para mirarnos. «¿Sabes? Todavía no has respondido la pregunta de Joshua. No nos has dicho dónde estamos y por qué estamos aquí». Milo resopló antes de responder. «Como dije, no lo sé todo. Pero supongo que he estado consciente de nuestra situación por más tiempo que ustedes dos. Durante ese tiempo, se me han ocurrido un par de teorías». «¿Cómo qué?», preguntó Sally. Me di cuenta de que cada vez estaba más impaciente. Llevábamos 2 años separados y hacía casi tanto tiempo que no hablábamos. Pero verla de nuevo en esa situación peligrosa y aterradora me hizo darme cuenta de que todavía sentía algo por ella. Milo finalmente respondió con un tono práctico, sin ninguna emoción evidente en su voz mientras hablaba. «Bueno, una posibilidad es que hayamos sido secuestrados o raptados por alguna persona o personas malintencionadas. ¿Qué es lo último que recuerdas antes de despertarte aquí?». Traté de pensar y me di cuenta de que había un vacío inexplicable en mi memoria. «Recuerdo que estaba conduciendo», dije con incertidumbre. Y luego todo se volvió negro. Esto no tenía sentido. Había tenido un accidente. Si era así, ¿por qué no recordaba ningún choque o colisión? Yo tengo el mismo recuerdo», murmuró Sally nerviosa. La miré confundido, pero descubrí que no me miraba a los ojos. Esta revelación me confundió aún más. Sally y yo no habíamos estado juntos. Ni siquiera nos habíamos visto en 2 años. ¿Cuáles eran las probabilidades de que ambos estuviéramos involucrados en accidentes automovilísticos al mismo tiempo? Y toda esa charla me recordó el incidente que había provocado nuestra ruptura.
Estoy seguro de que Sally estaba pensando lo mismo, pero ambos prometimos no volver a hablar de esa noche. Entonces, si nos secuestraron, ¿quién nos tiene? Continuó Sally. ¿Y por qué nos hacen esto? Esa es la pregunta del millón, respondió Milo. Supongo que podrían ser extraterrestres. O tal vez el gobierno esté llevando a cabo un experimento psicológico, o algún multimillonario enfermo que tortura a la gente por diversión. Pero, por supuesto, existe otra posibilidad, una que es de origen más sobrenatural. Me quedé mirando la nuca de Milo con asombro, irritado por no poder ver su rostro y saber si hablaba en serio o no. Hubo una pausa tensa mientras esperaba que Milo explicara más, pero para mi sorpresa, fue Sally quien habló a continuación. ¿Quieres decir que estamos muertos?, dijo siniestramente. Que cada persona en la fila está muerta y atrapada entre el cielo y el infierno. Sus escalofriantes palabras quedaron flotando en el aire mientras considerábamos la aterradora conclusión. Es una posibilidad que se me ha ocurrido, respondió Milo desapasionadamente, dándole vida a la horrible teoría. Entonces, si realmente estamos muertos, continuó Sally, la luz blanca significa salvación, mientras que el remolino significa condenación eterna. Milo no respondió a su pregunta, pero la conclusión a la que había llegado Sally parecía obvia. Aún así, había algo que yo no podía entender. Pero los que están al frente de la fila tienen garantizada la salvación, mientras que los que están atrás seguramente serán arrastrados al infierno, exclamé. ¿Por qué algunos se salvan y otros están condenados? Esperé una respuesta, pero un momento después las trompetas sonaron de nuevo, obligándonos a taparnos los oídos e imposibilitando la conversación. Y, por supuesto, todo el ritual se repitió, mientras una figura solitaria caminaba alegremente hacia la luz, mientras el pobre tonto que estaba en la parte de atrás era arrastrado hacia el remolino, gritando de horror absoluto mientras el vórtice lo arrastraba. La cola se había acortado un poco, y ahora todos los que estaban en la cola tenían claro lo que estaba pasando. El miedo en el aire helado era palpable, y pronto la cola detrás de nosotros se sumió en el pánico y el caos. Oí gritos y alaridos, y cuando miré hacia atrás, vi que estallaban violentas peleas, mientras las almas desesperadas trataban de abrirse paso y poner la mayor distancia posible entre ellas y el vórtice. Los resultados fueron trágicamente inevitables. Las filas blancas estaban separadas por una distancia máxima de 3 pies. Si la gente hubiera sido más cooperativa, podrían haber pasado de largo y haber reorganizado la fila de manera sensata. Pero nadie quería quedarse atrás de la fila cuando se calmara el polvo, así que estallaron peleas, luchas desesperadas que terminaron con varias personas arrojadas sobre las filas de ambos lados. Y, por supuesto, los monstruos estaban allí esperando. Una docena o más de demonios emergieron de las sombras, rugiendo con furia mientras sus ojos rojos ardían con un hambre intensa. La escena que siguió fue peor que todo lo que habíamos visto hasta ahora, ya que los monstruos voraces desgarraban con avidez a sus víctimas casi indefensas con garras y dientes. No pude soportar mirar y me di la vuelta, pero aún podía escuchar los gritos y los horribles sonidos de desgarros y rasgaduras. Afortunadamente, la masacre terminó pronto. Supongo que los que estaban al final de la cola se dieron cuenta de que era inútil intentar abrirse paso luchando, así que se quedaron dentro de las filas, donde los demonios no podían alcanzarlos. Pero de repente un pensamiento horrible cruzó mi mente y me volví para hablar con mi exnovia. «Sally, ¿quién está detrás de ti?», pregunté en pánico. «Está bien», respondió, «hay una mujer detrás de mí, pero aún no se ha despertado. Tiene la cabeza agachada y los ojos cerrados». Di un suspiro de alivio, pensando que Sally estaba a salvo, al menos por el momento. «¿Y tú, Milo?», dije, dirigiendo mi pregunta al hombre sin rostro que estaba delante de mí. «No te preocupes por mí», respondió con firmeza. «Sé cómo cuidar de mí mismo». No tenía ninguna duda de que así era, y, por supuesto, Milo estaba delante de nosotros en la cola. Ninguno de nosotros dijo nada durante un rato, pero una vez más nuestra atención se centró en el principio de la cola, donde se produjo un acontecimiento inesperado y desgarrador. Oímos que 2 personas que iban en cabeza de la cola, un hombre y una mujer, discutían. Al principio hablaban en voz baja, pero pronto se hicieron más fuertes, lo suficiente para que pudiéramos oírlas a unos cientos de metros de distancia. No sé si ambos se conocían fuera de ese infierno, pero estaban teniendo una discusión acalorada, con el hombre queriendo tomar acción y la mujer en contra. Finalmente, el hombre gritó desafiante: «¡Al diablo! No voy a esperar ni un momento más. Voy a pasar». En ese momento, vi al hombre corriendo hacia la luz blanca, decidido a entrar en el portal. Pero lo que sucedió después fue horrible. El hombre no atravesó una membrana porosa como los demás, sino que se lanzó contra una pared de llamas, gritando de dolor absoluto mientras su piel y su carne ardían ferozmente, y en cuestión de segundos fue engullido por el infierno profano, con su cuerpo reducido a meras cenizas. La compañera del hombre gritó de dolor y el resto de la fila se sumió en un silencio escalofriante.
Todos tenemos que seguir las reglas, murmuró Milo solemnemente. No hay atajos. Por una vez entendí lo que quería decir y me quedé boquiabierto al pensar en lo que acababa de ocurrir. El hombre que encabezaba la fila había sufrido una muerte agonizante y ardiente, y todo por su impaciencia. Si hubiera esperado hasta que sonaran las trompetas, habría cruzado sano y salvo al paraíso. Lentamente, pero con seguridad, la fila avanzaba. Ahora estábamos un paso más cerca de la salvación, pero era poco probable que alguien cometiera el mismo error. Sin embargo, la situación siguió desarrollándose de una manera inesperada. Oíamos conversaciones en voz baja por todos lados, decenas de conversaciones distintas pero que seguramente se referían al mismo tema, la supervivencia. Y entonces ocurrió algo extraordinario. La gente empezó a cambiar de lugar en la cola de forma voluntaria, empujándose con cuidado y asegurándose de que nadie se saliera de la fila. No hubo muchos cambios respecto del orden preestablecido, pero sí algunos, y estos cambios se hicieron aparentemente de común acuerdo y sin amenazas de violencia. Me quedé atónito, sobre todo cuando vi al hombre calvo que ocupaba la nada envidiable posición al final de la fila. Pero no parecía tener miedo de su inminente condenación. En cambio, se sentó con las piernas cruzadas en el suelo frío, su cuerpo iluminado por el rojo ardiente del vórtice. Observé cómo cerraba los ojos y permanecía completamente inmóvil, como si estuviera en profunda meditación. No pude entender por qué en ese momento, pero parecía haber aceptado ese destino. Y con eso, las siniestras trompetas sonaron, ahogando todos los demás sonidos mientras el ciclo ahora familiar se desarrollaba una vez más. Supongo que la mujer en la parte superior de la fila se había recuperado de ver a su compañero masculino quemado vivo, porque lentamente y con cuidado dio un paso hacia la luz y pasó a salvo al otro lado. Y mientras tanto, el hombre calvo en la parte de atrás mantuvo su compostura de monje hasta el final. No luchó ni gritó cuando el vórtice lo absorbió, y su cuerpo inerte desapareció en un aparente olvido. Sacudí la cabeza con incredulidad. Estaba claro que algo importante estaba sucediendo aquí, pero no podía precisar exactamente qué era ni qué impacto tenía en nosotros. Pero Sally fue más rápida en reaccionar, lo cual supongo que debería haber esperado. Ella siempre había sido más inteligente que yo y sabía cómo afrontar una situación de crisis. Yo había aprendido mucho durante el incidente de 2 años antes. Aún así, por muy bien que creía conocer a mi exnovia, nunca podría haber predicho lo que haría a continuación. «Hola Milo, ¿cómo estás?», dijo de repente. Miré por encima del hombro confundido y vi que mi ex me estaba mirando con complicidad. Había visto esa mirada antes y sabía lo que significaba. Sally quería que confiara en ella y mantuviera la boca cerrada, así que eso fue lo que hice. Sospeché que quería que Milo se diera la vuelta para poder hacer contacto visual, pero a estas alturas ya sabía que eso no sucedería. Por alguna razón, nuestro misterioso nuevo amigo estaba decidido a mantener la mirada al frente. «Estoy bien», respondió, una respuesta que me pareció extraña. «¿Por qué lo preguntas?». Sally parecía frustrada por la respuesta de Milo, pero aún así perseveró. «Bueno, siento que los tres estamos involucrados en esto», dijo, «pero no sabemos nada de ti, Milo. Como sabes, Josh y yo teníamos una relación seria. Las cosas no funcionaron, pero aún somos cercanos. Y compartimos la custodia de nuestro hijo». Me di la vuelta en estado de shock y abrí la boca para desafiar a mi ex, pero cuando lo hice, me miró con dureza y se llevó un dedo a los labios, diciéndome en silencio que me quedara callado y siguiera con esto. Obviamente, Sally estaba mintiendo. Nunca tuvimos un hijo juntos. Habíamos hablado de ello, pero nuestra relación terminó abruptamente poco después del incidente, y nuestros sueños de tener una familia murieron al mismo tiempo. Pero ahora Sally afirmaba que teníamos un hijo juntos. No entendía por qué había inventado ese niño ficticio, pero pronto lo descubrí. ¿Tienes un hijo?, preguntó Milo vacilante. Sí, respondió Sally sin demora. Se llama Kevin y tiene 2 años. A veces es un verdadero vivón, pero es muy dulce. Me sorprendió lo profundamente implicada que estaba Sally en esta mentira que había inventado de la nada. Era aterrador ver cómo estaba dispuesta a añadir detalles para que sonara más convincente. Estaba conduciendo para ir a buscar a Kevin a la casa de mis padres cuando ocurrió todo esto. Solo espero que no esté demasiado molesto y se pregunte dónde está su mamá. Dejó que esa frase quedara en el aire por un momento, supongo, para que tuviera el máximo impacto emocional. No soportaba mirar a mi exnovia y no quería ser parte de su engaño. Y, sin embargo, no podía animarme a hablar en contra de Sally, porque me di cuenta de que todavía tenía una deuda enorme con ella. Milo no había respondido verbalmente a las palabras de Sally, pero ella finalmente siguió con una pregunta. ¿Tienes hijos, Milo?, preguntó con determinación. La respuesta de Milo me sorprendió, porque su habitual actitud tranquila se rompió y de repente se puso molesto y enojado. No, espetó. Nunca tuve hijos.
Mi esposa y yo queríamos tenerlos, pero nunca tuvimos la oportunidad. Creo que Sally se sorprendió por su reacción emocional, pero pronto recuperó la compostura y continuó con su artimaña. Lamento mucho oír eso, Milo, dijo, con lo que sabía que era una fingida simpatía, pero tenemos un bebé y, en una situación como esta, ¿no crees que los padres deberían tener prioridad? De repente lo entendí. Supongo que tardé en comprender lo que estaba haciendo mi ex, pero Sally siempre decía que yo no era la persona más lista del mundo. Milo estaba delante de nosotros dos en la fila, así que llegaría a la seguridad de la luz antes que nosotros. Podríamos sobrevivir de cualquier manera, pero Sally estaba cubriendo sus apuestas, tratando de hacer que Milo cambiara de lugar voluntariamente para que un padre amoroso pudiera sobrevivir y volver a casa con su hijo. Supongo que esta mentira también tenía como objetivo ayudarme a mí, pero aún así no me gustó. Ya habíamos dicho demasiadas mentiras y tenía que haber consecuencias por nuestro engaño. Sin embargo, no dije ni una palabra y esperé la respuesta de Milo. Pero, antes de que tuviera la oportunidad de responder, las trompetas sonaron una vez más. Mientras nos tapábamos los oídos, el patrón familiar se repitió ante nuestros ojos, con una figura entrando en la luz y otra siendo absorbida por el vórtice. Después de los hechos, un individuo se separó de la línea y entró en la oscura zona de muerte. Me sorprendió ver que esa figura era poco más que un niño, un adolescente con un terror salvaje en sus ojos. No vi si el chico fue empujado o si corrió, pero era rápido y parecía decidido a escapar. Inevitablemente, una pandilla de 3 demonios sedientos de sangre emergió de las sombras y atacó al niño con sus garras, pero sorprendentemente el niño los esquivó a todos, logrando pasar al trío de monstruos y corriendo hacia la oscuridad. Desapareció de la vista y por un breve momento pensé que realmente podría llegar a salvo, pero luego escuchamos un grito espeluznante seguido de cerca por el crujido de huesos y el sonido siniestro de una enorme bestia mordiendo la carne, y me di cuenta de que el niño había sido víctima de un horror aún invisible que miraba en las sombras. En ese momento se me hundió el corazón, pero el perverso plan de Sally seguía muy vigente. Como era de esperar, Milo no reaccionó ante la muerte violenta del niño, pero sí recordó la conversación que estábamos teniendo antes de que sonaran las trompetas. Entonces, ¿crees que deberías ir antes que yo porque tienes un hijo? Preguntó, recuperando su tono característico, sin emociones. Me quedé callado, pero Sally habló por nosotros. Francamente, sí. No quiero ser brutal al respecto, pero merecemos la oportunidad de volver a ver a nuestro hijo. Pero si realmente estamos muertos, ¿qué diferencia hay? Soltó Milo. Tuve que admitir que tenía razón. No sabía cómo respondería Sally a esta pregunta directa que dejaba en entredicho su historia, pero, por supuesto, tenía un argumento preparado de antemano. Pero no sabemos si estamos muertos. No estamos seguros. Si nos han secuestrado, entonces alcanzar la luz podría llevarnos a casa. Y además, incluso si hemos fallecido, ¿no crees que 2 padres amorosos merecen ir al cielo? No sabía cómo reaccionaría Milo a esa pregunta tan capciosa, pero ciertamente no esperaba lo que sucedió después. Porque de repente Milo comenzó a reír, en voz baja al principio, pero cada vez más fuerte. Pero su risa no era de alegría, sino que estaba llena de amargura y desprecio. Me di vuelta para mirar a Sally, solo para descubrir que estaba tan desconcertada como yo. No tuvimos más opción que esperar hasta que Milo terminara su loca carcajada y abriera la boca para hablar, su voz ahora llena de ira apasionada. De verdad no sabes quién soy, ¿verdad? Esperaba que me reconocieras, que sintieras algún remordimiento, pero ahora me doy cuenta de que esto está más allá de tu alcance. Sacudí la cabeza confundido, sintiendo que había algo que debería haber notado, pero lamentablemente seguí sin darme cuenta. Lo siento Milo, no entiendo, dije nerviosamente. ¿No lo sabes, eh? Espetó Milo. Bueno, quizá ya sea hora de que veas mi cara. Y con eso, lentamente comenzó a darse la vuelta por primera vez. Me quedé allí, nervioso y expectante, con todo mi cuerpo temblando porque sospechaba que lo que veríamos no sería agradable. Y cuando su rostro se iluminó, retrocedí horrorizado mientras mi recuerdo más doloroso regresaba para golpearme en el estómago. El rostro de Milo era en realidad una grotesca máscara mortuoria. Sus ojos muertos estaban saltones y su frente estaba cubierta de sangre seca. Su piel parecía cuero y, cuando abrió los labios llenos de costras, de su boca y sus fosas nasales brotó agua verde. Oí a Sally gritar detrás de mí y estuve a punto de imitarla, pero en ese momento sonaron las trompetas, más fuertes que nunca esta vez. Caí de rodillas y escondí la cabeza entre las manos, pero el estruendo era demasiado intenso. Sentí que mi cabeza estaba a punto de explotar y luego me encontré perdiendo la conciencia, mientras de repente todo mi mundo se volvía negro. Y entonces estaba en otro lugar y en otro tiempo, retrocediendo a un punto de mi vida que había intentado con todas mis fuerzas olvidar. Sally y yo íbamos en mi coche, conduciendo por una carretera rural solitaria a altas horas de la noche.
Regresábamos a casa de una fiesta y estábamos muy animados. Ambos habíamos estado bebiendo. Yo conducía y, sin duda, había superado el límite de alcohol en sangre, pero ya había hecho ese trayecto una docena de veces antes y pensé que estaría bien. Recuerdo que los dos nos reímos de un chiste que compartimos. Miré hacia el asiento del pasajero y vi los ojos traviesos de Sally. Sentí mucho amor por ella en ese momento, pero debería haber mantenido la vista en la carretera porque no vi al peatón hasta que fue demasiado tarde. De repente, me invadió el pánico y frené a fondo, pero choqué de frente con el hombre. Me horroricé al ver que su cuerpo destrozado era arrojado sobre el capó antes de estrellarse contra el parabrisas. Detuve el coche y el cuerpo cayó pesadamente al suelo. Me quedé paralizado, todavía agarrando con fuerza el volante y en estado de shock. Lentamente, me giré para mirar a Sally y vi una expresión de absoluto horror grabada en su rostro. «Joshua, ¿qué has hecho?», susurró. Y no tuve respuesta. Después de un rato, salimos del vehículo y fuimos a ver a mi víctima. Lo que encontramos fue un hombre ensangrentado, un cuerpo humano destrozado casi hasta quedar irreconocible. Ambos estábamos seguros de que estaba muerto. Sally y yo nos quedamos allí, bajo los faros del coche, al costado de la carretera abandonada, mirando el cadáver del joven al que acababa de atropellar. Y entonces empecé a entrar en pánico. «Sally, ¿qué diablos voy a hacer?», exclamé. «He matado a un hombre. Me enviarán a prisión por esto». «Eso no va a pasar», respondió Sally con firmeza, entrecerrando los ojos mientras tomaba el control de la situación. «No hay testigos. Nadie vio lo que pasó», hizo una breve pausa para que sus palabras se asimilaran. «El lago está a solo 5 millas de aquí. Podemos hacerlo desaparecer». La miré con asombro y desconcierto, disgustado por la sugerencia. Pero, por supuesto, seguí su plan. No quería afrontar las consecuencias de mis acciones, así que conspiré con mi novia para encubrir el crimen. Con cierta dificultad, levantamos el cuerpo y lo cargamos en el maletero de mi coche. Recuerdo vívidamente haber visto la grotesca máscara mortuoria del hombre, sus ojos muertos mirando hacia el cielo nocturno mientras cerrábamos de golpe el maletero y lo encerrábamos dentro. Nos dirigimos al lago, saliendo del coche en lo alto de un embarcadero en desuso después de soltar el freno de mano, y observando en solemne silencio cómo el vehículo rodaba hacia abajo y desaparecía bajo la superficie del agua. Sally y yo hicimos el largo camino a casa esa noche, sin apenas decirnos una palabra, ya que nos dimos cuenta de la gravedad de nuestro crimen. A la mañana siguiente, denunciamos el robo del coche y Sally le entregó la denuncia a un policía desinteresado que no hizo demasiadas preguntas. Unos días después, escuchamos en las noticias que había una persona desaparecida, un joven que había estado caminando de noche y nunca había llegado a su casa. En los días y semanas siguientes, viví en un estado de ansiedad constante, siempre temiendo que alguien llamara a la puerta. Pero la policía nunca hizo la conexión y no encontró el cuerpo. Supongo que fue unos 2 meses después, cuando Sally y yo estábamos viendo la televisión en casa y de repente hubo una conferencia de prensa en la que una mujer con lágrimas en los ojos, daba una declaración con una fotografía del hombre desaparecido enmarcada detrás de ella. Suplicó que cualquiera que tuviera información se presentara y lloró mientras rogaba que su esposo volviera a casa. Y el nombre del hombre desaparecido era Milo. De repente, mis oídos se llenaron del sonido de las trompetas y volví al oscuro paisaje del infierno, excepto que las circunstancias habían cambiado durante mi ausencia. Lo primero que noté, antes de abrir los ojos, fue el calor insoportable. Antes, este lugar era gélido, pero ahora era todo lo contrario. Y al mismo tiempo, mis fosas nasales se llenaron de un hedor espantoso a azufre y carne quemada, que me hizo vomitar de asco. Pero, cuando abrí los ojos, casi me salí de la piel y comencé a tambalearme hasta que un par de brazos me agarraron y me sostuvieron. «Recuerda las reglas», me gritó al oído, su voz apenas audible por encima del estruendo omnipotente, «permanece dentro de las líneas y no podrán atraparte». Esa era Sally y me tenía bien agarrado. La miré a los ojos, muy abiertos, y me pregunté si ella también había experimentado el mismo recuerdo desgarrador que yo había experimentado durante nuestro desmayo. La expresión de horror grabada en su rostro ahora demacrado me dijo que seguramente lo había hecho, pero esa no era la razón por la que estaba tan asustada. Los demonios ya no estaban en las sombras. Estaban de pie junto a nosotros, tan cerca que podía oler su aliento fétido, que apestaba a carne podrida, y ver la sangre que goteaba de sus afilados colmillos. Había media docena de bestias visibles a ambos lados de las líneas blancas, que parecían soldados en posición de firmes. No hicieron ningún intento de atacarnos, pero los monstruos nos lanzaron miradas asesinas a través de sus ardientes ojos rojos, y rechinaron sus dientes afilados como cuchillas y chasquearon sus largas garras, como si estuvieran esperando ansiosamente las matanzas que estaban por venir. Pero no podían llegar hasta nosotros, no mientras nos mantuviéramos en fila. Y la cola era mucho más corta ahora.
Supongo que Sally y yo habíamos estado fuera más tiempo de lo que había pensado mientras revivíamos nuestros pecados pasados, porque, mientras que antes la cola incluía cientos de almas perdidas, ahora solo éramos 5. La puerta de luz blanca estaba justo frente a nosotros, mientras que el vórtice carmesí se encontraba detrás de nosotros. Las dos puertas competían por ahogar la oscuridad. Pero el calor intolerable y el hedor repugnante provenían de nuestra parte trasera, y no tenía ninguna duda de que el vórtice era un portal al mismísimo infierno. En el momento siguiente, el aterrador proceso se repitió, la figura anónima que estaba al frente de la fila cruzó y la mujer que estaba detrás de Sally gritó mientras el remolino infernal la succionaba hacia adentro. Y entonces quedamos solos los 3. En medio del caos, casi me había olvidado de Milo, pero el ghoul seguía mirándonos, sus ojos muertos ardían de rabia mientras saboreaba su momento de venganza. Dime, gruñó a través de sus fauces podridas. ¿Sienten culpa? ¿Algún remordimiento por lo que me hicieron? ¿Por lo que me quitaron? Me costó encontrar las palabras para responder mientras sentía una sensación desagradable y ardiente en la nuca. Sabía que ya no podía seguir escondiéndome de esto. Milo, balbuceé, por supuesto que lamentamos lo que pasó, pero fue un accidente. Tienes que creerlo. Milo rió amargamente una vez más. Un accidente. Exclamó enfadado. ¿Fue un accidente cuando me metiste en el maletero y empujaste el coche al lago? Fue un maldito accidente. Hizo una breve pausa y entrecerró los ojos sin vida. Todavía estaba vivo cuando me metí en el agua. ¿Lo sabías? Sacudí la cabeza con incredulidad y murmuré. No. Eso no es posible. Es verdad, confirmó Milo asintiendo. Me asfixié lentamente dentro de ese baúl. Y nunca encontraron mi cuerpo. Mi esposa nunca pudo cerrar el ciclo, nunca pudo traerme a casa. Y todo eso es por culpa de ustedes dos. Milo ahora estaba más allá de la furia mientras rugía y cargaba hacia Sally y hacia mí con los brazos extendidos. Josh. Deténlo. Gritó Sally. Pero él ya estaba sobre mí, sus manos esqueléticas envolvieron mi garganta en un intento de estrangularme. Luché con todas mis fuerzas, derribando a Milo y empujándolo hacia un lado. Y, por supuesto, cayó fuera de las líneas. Milo soltó mi garganta cuando los demonios lo agarraron. Sus ojos se iluminaron con un hambre voraz mientras hundían sus garras en su carne. Milo no luchó ni gritó cuando lo capturaron. Simplemente nos miró con una triste resignación mientras lo arrastraban hacia la oscuridad. Miré mis propias manos con incredulidad, dándome cuenta de que había matado a ese hombre inocente por segunda vez. El resto de los demonios se retiraron en ese momento, riéndose cruelmente mientras regresaban a las sombras. Mientras los veía irse, sentí una inmensa culpa que me carcomía y supe que debería haber sido yo. Fue Sally quien me sacó de mi trance, colocando una mano firme sobre mi hombro y obligándome a mirarla a los ojos. Joshua, ¿estás bien? Le preguntó con simpatía. Negué con la cabeza y murmuré. Soy un asesino. Hiciste lo que tenías que hacer, Josh. Intentabas protegerme, pero necesito tu ayuda una última vez. ¿Qué quieres decir? Respondí confundido. Suspiró profundamente, probablemente frustrada por mi falta de conciencia. Vamos, Josh, ahora solo quedamos 2. ¿Qué pasará cuando suenen las trompetas? Y de repente, cogí velocidad. Estaba delante de Sally en la cola y era el que estaba más cerca de la luz blanca de la salvación. ¿Quieres que intercambiemos lugares?, dije siniestramente. ¿Quieres que me sacrifique por ti? Me pregunté qué pensaba de esa idea. Desde luego, no era una oferta atractiva. Me aterrorizaba el vórtice y el infierno que había más allá. Por supuesto que sí. Pero ¿estaría dispuesto a fastidiar a la mujer que una vez amé para salvar mi propio pellejo? Nunca se me había ocurrido que llegaría a esto, pero creo que Sally siempre había previsto este resultado. Sally siempre había estado un paso por delante, y al final, tuvo las palabras para persuadirme. Mi ex apretó mi mano con más fuerza, con lágrimas en los ojos y su tono cada vez más emotivo. Sé que es mucho pedir, Josh. Pero recuerda, te salvé después del accidente. Dijiste que no podías enfrentarte a la cárcel y yo hice que el problema desapareciera. No merezco sufrir por tus pecados, lo sabes, Josh. Abrí la boca para responder, pero nos habíamos quedado sin tiempo. Las trompetas sonaron con fuerza, ahogando nuestra conversación. Necesitaba tomar una decisión ahora mismo y lo hice con el corazón en la mano. En un instante, agarré la cintura de Sally, la abracé y la besé una última vez antes de empujarla delante de mí en la fila. El terrible estruendo hizo imposible que dijera más palabras, pero en el último momento Sally me devolvió la sonrisa con dulzura y me dijo gracias. Y mientras lo hacía, recordé toda la ternura y el amor que nos habíamos tenido, pero no pude evitar la persistente sospecha de que me había engañado. Pero Sally no esperó, pronto me dio la espalda y caminó con confianza hacia la luz. Y entonces sentí la atracción irresistible detrás de mí mientras el vórtice todopoderoso me succionaba.
Sentí que mi piel ardía y que el aire abandonaba mis pulmones, y luego me fui de ese lugar para no volver jamás. No sabía exactamente qué esperar una vez que recobrara la conciencia y me adaptara a mi nuevo entorno. Sabía que no iba a ser un buen lugar, pero mi mente, presa del pánico, se llenó de imágenes de lagos de azufre en llamas y demonios sádicos blandiendo orcas. Sin embargo, el lugar en el que me encontré fue bastante inesperado. Estaba dentro de un coche, sentado en el asiento del conductor. Pero no era un vehículo cualquiera, era el coche que había conducido 2 años antes. El mismo coche que había conducido la noche del accidente, la noche en la que había matado al pobre Milo por primera vez. Y eso no era todo. Estaba bajo el agua, rodeado de un líquido oscuro que fluía por todos lados, con la única iluminación que provenía de la luz sobre el tablero. Empecé a entrar en pánico, me costaba respirar y traté desesperadamente de abrir las puertas, pero no se movían. Luego, le di una patada al parabrisas, que ya estaba destrozado desde la noche del accidente, pero cuando le di una patada al vidrio, descubrí que estaba duro como una piedra e irrompible. Grité de rabia y frustración, golpeé el volante con los puños y escuché el sonido apagado de la bocina. Pero luego me tomó por sorpresa una voz profunda y escalofriante detrás de mí que dijo: si fuera tú, no me molestaría. No hay salida. Me levanté de un salto y me di la vuelta, y vi una figura oscura sentada en mi asiento trasero. Sabía que no había estado allí un segundo antes, así que parecía haberse materializado de la nada. El hombre, si es que eso era, parecía estar bien vestido, con un smoking elegantemente confeccionado, una camisa blanca sin costuras y una pajarita negra. Pero no pude ver su rostro, ya que permanecía oculto en las sombras. Hasta el momento, solo me había ofrecido lo que parecía un consejo. Sin embargo, había algo muy inquietante en su tono de voz y en su comportamiento, por lo que supuse que este misterioso individuo no era amigo mío. Sentí que la historia se repetía y temí lo peor, luchando por hablar con labios temblorosos y preguntando: ¿qué es este lugar? ¿No es obvio?, respondió la figura oscura. Por supuesto que lo fue, y tuve que afrontar la cruda realidad de mi situación. ¿Estoy en el infierno? No. Este es mi infierno personal. El hombre de la sombra respondió con una risita maliciosa antes de decir: ciertamente no, Joshua. Esto es una especie de casa de transición. Llámalo purgatorio si quieres. Créeme, lo sabrías si estuvieras en el infierno. Experimenté una ola de emociones en ese momento, alivio sin duda, pero, como siempre, estaba confundido. No lo entiendo, exclamé, fui absorbido por el vórtice. Sentí el olor a azufre, sentí que mi cuerpo ardía. Hiciste una suposición, respondió el hombre abruptamente. ¿Alguien te dijo que un portal conducía al cielo y el otro al infierno? Reflexioné sobre sus palabras por un momento hasta que la horrible implicación se hizo evidente. Sally. Exclamé, ¿qué le pasó a Sally? El hombre suspiró antes de responder. Sally está en otro lugar. No te preocupes por ella ahora, Joshua. No la volverás a ver, al menos por un tiempo. Tragué saliva y sentí un escalofrío al pensar en mi exnovia y temí por su seguridad, pero parecía que no había nada que pudiera hacer por ella en este momento. ¿Y qué pasa conmigo?, murmuré nerviosamente, ¿qué será de mí? Hubo una pausa larga, casi insoportable, antes de que el hombre de las sombras me respondiera. Seré sincero contigo, Joshua. Nos has metido en un pequeño aprieto. Por un lado, cometiste un pecado atroz en el plano mortal, pero luego hiciste un sacrificio noble en las tierras de las sombras, para salvar a una mujer a la que una vez amaste. Tu sacrificio fue inútil al final, pero no debías saberlo. Vamos a necesitar algo de tiempo para considerar tu destino, Joshua. Mientras tanto, puedes quedarte aquí, en esta prisión acuática que tú mismo creaste. Sentí un renovado pánico y también ira, y grité antes de tener la oportunidad de pensar. ¡No! No pueden retenerme aquí. No me quedaré. La reacción del hombre de las sombras fue instantánea y furiosa. Se inclinó hacia adelante, lo que me permitió ver sus horribles ojos a través de la oscuridad. Unos ojos ardientes y carmesí que me recordaron el vórtice en el que me habían arrastrado, hipnotizantes y aterradores al mismo tiempo. Y cuando habló, su voz resonó como el lamento de un avancée. Harás lo que te digamos. Gritó. No me pongas a prueba, miserable mortal. Puedo hacer que todas tus peores pesadillas se hagan realidad. Nunca había estado tan asustado como en ese momento, ni durante mi existencia mortal, ni siquiera en las tierras sombrías. Fuera lo que fuese esa entidad, me di cuenta de que podía infligirme un sufrimiento que ni siquiera podía imaginar. No tenía palabras para responder, así que simplemente agarré el volante y bajé la cabeza en una dócil sumisión. Muy bien, dijo el hombre de la sombra con una satisfacción petulante. Adiós, Joshua. Hasta que nos volvamos a encontrar. Miré nerviosamente por el espejo retrovisor y vi que la entidad se derretía en el asiento de cuero, y entonces me quedé solo.
Hasta el día de hoy, sigo atrapado en esta tumba acuática, mirando fijamente el fondo del lago que fue el escenario de mi peor crimen. No sé cuánto tiempo he estado aquí. Lo único que sé es que no puedo irme, a menos que me liberen. Supongo que el hombre de las sombras regresará algún día para revelarme mi destino final, pero por ahora solo tengo tiempo. Me ha parecido una eternidad para aceptar lo que he hecho. Pienso a menudo en Sally y también en Milo. ¿Los volveré a ver algún día? Espero que sí, porque cuando todos mis pecados y remordimientos hayan desaparecido, lo único que quiero hacer es enmendarlos.